Hay algo positivo que está sucediendo en la Argentina de hoy, de este tiempo, que hay espacio para el debate. Después que se dé es una historia a construir, a elaborar, a pergeñar, pero los lineamientos estructurales hoy son evidentes y reveladores. Charlando con un integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, establecía tres grandes núcleos que hacen a la comprensión de la Argentina con el gobierno actual, insertándose en el mundo. Un mundo en donde la inteligencia es lo que más cotiza, ya no el valor agregado histórico, sino este que hace que lo tecnológico se incorpore al mundo de los negocios y establezca nuevos paradigmas para el desarrollo del planeta. La Argentina, en esa aldea global, aporta y mucho con la minería a cielo abierto, indudable por la constitución de bloques provinciales que han recibido históricamente el respaldo de la señora Presidenta de la Nación y en su momento Néstor Kirchner. Desde ya el modelo de sojización con Monsanto, con Syngenta, ¿sí?, con Grobocopatel, que han definido claramente la importancia de la Argentina y expandido su visión estratégica hacia Paraguay, hacia Bolivia, hacia Venezuela. Y por último, lo novedoso de este mundo que necesita desarrollarse para construir y reconstruirse en un sistema capitalista tiene que ver con el fracking o fractura hidráulica. El primer invitado de hoy es un diputado nacional que ya estuvo en este programa y recuerdo bien lo que charlaba con él. Estoy hablando del diputado Cardelli, cuando le dije estamos en una democracia delegativa. Entonces vale la pena instalar como interrogante, estableciendo claramente que ya no hay dudas, que los esquemas y los tópicos en donde se sustenta el modelo son estos en términos estructurales, cómo se pasa de la participación que se acrecentó en los últimos años a una democracia delegativa. La manifestación de esto, pero en forma concluyente, fue en Neuquén la semana pasada, donde el oficialismo, estoy hablando del Movimiento Popular Neuquino, junto al Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Grande, pusieron las manos para aprobar algo que los legisladores desconocían. Y es delegativa aún más porque en las primarias el oficialismo perdió. Quiero decir con esto que probablemente en las generales de octubre el oficialismo cambie, sea otro, y por tanto podría revisarse lo que se aprobó. Aprobación que para que tenga el lugar que tuvo, contó con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó la intervención de Chevron, desconociendo el embargo por la contaminación que Chevron Texaco desarrolló en magnitud en el hermano país de Ecuador. Fíjese cómo se compone la estructura institucional y a partir de ello, insisto, hay espacio para el debate, inclusive para discutir si a la izquierda del kirchnerismo no hay nada, porque estas son las definiciones estratégicas de un modelo global en donde la Argentina quiere intervenir. Pero no solamente ha sido delegativo en los criterios que estoy comentando, que se aprueba un acuerdo secreto, sino que además institucionalmente el gobierno provincial de Neuquén, de Zapac, y el gobierno nacional, en la voz de Parrilli, justificaron la represión e instalaron algo que el kirchnerismo había logrado discutir y ponerlo en agenda, que es la elaboración del enemigo interno y fundamentalmente la caracterización que se hizo a partir de los asesinatos de Costec y Santillán, de que no era la teoría de un loco suelto, sino que fue obra del Estado, institucionalmente ejecutando la maniobra. Quiero decir que para mí fue inimaginable y sorprendente que Parrilli, Oscar Parrilli, que es un hombre extremadamente cercano a la señora Presidenta de la Nación, haya establecido una comparación y una conjunción de la derecha y la izquierda en Neuquén, desconociendo que los pueblos originarios existen, que hay una multisectorial, que desde hace mucho tiempo dejó de ser una causa ecologista para convertirse en una causa política de discusión de sistema y modelo, pero con esa definición de Parrilli, más la del gobernador, no solamente se justificó la represión en Neuquén, sino que a los 2 días se quemaron viviendas de los hermanos mapuches, convalidándose así lo que es el sistema en su magnitud y en su expresión más categórica. Quien estuvo en Neuquén es el diputado Cardelli, que me acompaña en la primera nota del día,
Le agradezco mucho que esté aquí en Moreno, en este programa que se emite para otros municipios. ¿Alguna vez votó algo que no sabía? No, no, bueno, no, o si no, o uno vota por no cuando lo que tiene por delante es bastante confuso, porque Claro. no necesariamente todo hay toda la información necesaria. Cuando llegó a Neuquén, ¿qué es lo que vio? ¿La fotografía o la película? No, 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 las dos cosas en todo caso, digo. Ahora, ahí lo de Neuquén hay varias cosas en danza, ¿no? Porque, primero que el debate es muy enrarecido, como todo el debate en el país sobre este tema, porque hay cifras y cifras y cifras inmensas, y como el kirchnerismo está en caída, y los que quieren llegar rápidamente antes que se caiga totalmente el modelo también agregan más cosas de la cuenta. Déjeme decirle algo que le pude preguntar a Sergio Massa, que es la figura del Frente Renovador, qué pensaba del acuerdo Chevron-YPF, y dijo, es un buen paso. Con esto quiero decir que hay un consenso bastante sólido entre las fuerzas políticas tradicionales para que Chevron-YPF, YPF-Chevron, sea algo pensado a 20 años. Claro. ¿No? Por eso yo cuando vos dijiste recién que por ahí si cambia de mano el oficialismo en octubre podía llegarse a cambiar, yo pensé para mí adentro, bueno, la verdad que es un poco optimista. Tengo la impresión de que este acuerdo no se mueve. Acá en lo sustancial están de acuerdo. Inclusive más, todas las posiciones, ahora vos lo vas a ver con respecto al pago con respecto a que van a abrir el canje, sí. Y los radicales están de acuerdo y todos no saben cómo hacer para votar por sí, es porque en el punto nodal de este modelo, que es justamente los déficits de la balanza comercial, o sea, la parte de los dólares, como no van a ir a buscarlo donde tienen que ir a buscar lo que son realmente el comercio exterior y demás cosas, los quieren buscar del comercio internacional. Quieren abrir el juego al comercio internacional. El señalamiento que hacía respecto al oficialismo en Neuquén hablaba, ¿eh? Sí, queda una duda ahí porque el que resultó ganador de la primaria es un petrolero, un dirigente sindical. Claro, pero arregló. Sí. Arregló al final, porque todo eso también forma parte de esta inflación verbal que se da minutos antes de la campaña electoral. Todos creemos que también que Pereira estaba en contra del acuerdo. Claro. En rigor Pereira no está muy en contra del acuerdo tampoco. Además, 2 meses atrás no lo dijo tampoco. O sea que a la hora final, salvo la oposición más oposición, votó. Y ojo, voy a decirte una cosita más. Sí. El diputado, el legislador de Libres del Sur, dijo, yo estoy de acuerdo con el Chevron. Lo que no me gusta es, en todo caso, la cuestión secreta. Ajá. O sea que, si vos agarrás la cosa en 3 partes, sí. Lo que es el contenido concreto del acuerdo, la cuestión institucional y la consecuencia ambiental, digamos, separados para el análisis, te vas a encontrar que acordar con Chevron tiene mucho menos opositores de lo que uno piensa. Claro. ¿Me entendés? Lo que pasa es que el gobierno, además de esto, ha metido una cuestión institucional que es grosera, porque la verdad, hacer un acuerdo de esto y no tener información, llevarte a votar y no tener ninguna información, es francamente una grosería. ¿Ustedes pudieron ingresar a la legislatura? No. Vino tampoco, no, andábamos todos por ahí y en un momento yo sé que ellos estaban tratando de ingresar y no pudimos realmente, además, yo quiero hacerte una comparación, pero acá en la Cámara de Diputados cuando hay movilizaciones, te ponen las vallas y el público está, qué sé yo, a unos 30, 40, 50 metros de la puerta. Acá no te dejaban acercar a 250, 300 metros de la puerta. Cuando vos te acercabas un poco te tiraban han tirado gases todo el día. Todo el día. Y realmente los que han jugado un papel de vanguardia en esta pelea han sido fundamentalmente los mapuches, que son realmente los más afectados, pero además porque ahí se violenta otra cuestión, que es la del famoso consenso informado, que los que viven en determinado lugar, cuando le van a hacer, Si tienen un estudio de impacto ambiental.
Claro, y además ver si ellos quieren o no quieren. Pero no, esa cosa, eso hoy no existe. Eso es decir, lo que vos dijiste recién de la democracia delegativa, todo eso, acá una vez que vos lo votaste al diputado, después hace lo que se le canta la gana. Dentro de 4 años vemos y irá de vuelta a campaña electoral o no. En ese sentido, la política hoy está muy tomada, e inclusive hasta por los medios de difusión, por todo lo demás, ¿viste? ¿No cree, Cardelli, esto decía en la presentación del tema, que hay un espacio hoy mucho más claro para discutir a propósito de lo que es el modelo y las bases del modelo que ya hace 4 años atrás no era tan claro, hoy es revelador hacia dónde se marcha? Sí, yo te diría que, te diría que sí, que no. Para los que tienen una posición crítica, es sí, hoy es más claro que nunca. El gobierno se ha pasado 10 años y no invirtió absolutamente nada en energía no renovable. Y ha ganado fortunas. Te diría, si no, el gobierno después de 10 años, el proceso de sustitución de importaciones fracasó rotundamente en el área energética, en el área industrial, industria automotriz y en el área electrónica. En esos 3, la balanza comercial es deficitaria. Todavía este país sigue sacando dólares del campo para pagar las importaciones para que funcione la industria. Eso no se ha modificado para nada. Entonces, eso que decís vos tenés razón, es absolutamente claro. ¿Sabe lo que es absolutamente confuso? El discurso de la oposición. Porque cuando le preguntaron a Prat Gay, ¿tiene solución este modelo? Sí, claro, hay que resolver un poco el problema de los dólares. Dice, bueno, hay que recurrir al mercado internacional. Claro, porque no, ahí es correcto lo que plantea usted, porque no hay una discusión de fondo, ni siquiera debate. Exacto. No hay una discusión de fondo porque se ataca lo metodológico, no lo estructural. Mirá, Caparrós tiene una frase, él la puso, le llamó honestismo. Honestismo, la oposición por la vía del honestismo. El honestismo es una cuestión individual, che, aquel roba, yo no, aquel roba, yo no, cosa que es absolutamente cierto, y yo ni remotamente voy a bancar que haya funcionarios que roban, o sea, corruptos. Ahora, hay funcionarios que no roban, pero tienen políticas que permiten que saqueen el país. Ahora, esos no son inmorales. No sé si me explico. Por ejemplo, acá en este país, Terraño inició el proceso de privatizaciones y luego inició que ganaran poderosas cantidades de dinero el capital extranjero, pero él es un hombre decente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces acá, durante 2 meses, todo este tiempo nosotros estamos escuchando fundamentalmente una parte del problema, que es el tema de la corrupción. Y segundo, las consecuencias de este modelo. La inflación, el cepo cambiario, que además, si uno quiere cuidar los dólares, un poquito de cepo hay que hacer, el tema de las importaciones, todo ese tema estamos escuchando. Ahora, lo que no escuchamos, por ejemplo, no escuchamos una palabra del problema de la sojización del país, por ejemplo, o el problema del monocultivo. Y en eso usted encuentra coincidencia entre los grupos formadores de opinión, digo, en esta batalla del gobierno y los medios que están a favor del gobierno, y Clarín, en esto hay coincidencia absoluta. Absoluta. Yo creo que, te lo digo muy esquemáticamente, en el país que se viene disputan 2 proyectos. O una versión neoliberal más flexible, digamos, que podría ser un tipo como Macri, inclusive el propio Massa o cosas por el estilo, o recauchutar el neodesarrollismo actual, que es la crítica que tiene mucho más por centro izquierda, que dicen, bueno, hay que mejorar la constitución institucional, lo dice Wiener, hay que mejorar la constitución institucional, hay que ver, él habla también de recurrir al mercado de capitales, en fin, hay que ordenar un poco más esto, parar un poco los subsidios, o sea, ajuste más moderado. Pero nadie piensa salir de esto. ¿O vos te crees que van a avanzar hacia una estructura? No, no hay un esfuerzo real y sostenido. Lo único que los puede llevar a replantearse esto es lo que dijo Blecher hoy, ojo que el viento de cola puede dejar de estar siendo viento de cola, porque entre otras cosas el viento de cola viene del capitalismo asiático, donde nosotros estamos vendiendo la soja. Pero así como está, casi yo te diría que el festejo de la crisis kirchnerista es porque de alguna manera se van los kirchneristas
y vendremos nosotros. En ese sentido, hay que hacer un replanteo profundo del modelo. En cualquier caso, los dos esquemas, estamos hablando del posibilismo, El ¿verdad? posibilismo. Bueno, lo que hemos vivido en 10 años es un posibilismo esperanzador para muchos. Claro, porque... ¿Y a dónde nos llevó? Primera pregunta. Lo segundo, ¿cuáles son los espacios para discutir los temas que nos saquen de la agenda de la coyuntura? Si eso no expresa la falta de politización o una mejora en los conceptos para discutir política. Claro, bueno, con lo que vos decís, en el caso del posibilismo esperanzador de todos estos años, ¿a dónde nos llevó? Claro, siguieron jugando con el posibilismo y elaboraron la teoría de que lo fundamental es redistribuir, porque el kirchnerismo redistribuyó, hay que ser justo, groseramente o no, redistribuyó, le mejoró el salario a mucha gente, incorporó más de 1 millón y pico de jubilados, o sea, redistribuyó, o sea, hizo política. Ahora, lo que el kirchnerismo se olvidó es del desarrollo, se olvidó de mejorar el sistema, de transformar el sistema ferroviario, se olvidó de la energía no renovable, en fin, se olvidó de lo que es el desarrollo y ahora se quedó sin inversiones. Digamos, este es el punto central. Entonces ellos le daban al jueguito de la demanda, pero por el otro lado no construyeron una estructura productiva como debería ser, digamos. Entonces, ahora, los espacios para debatir, yo creo que todavía hay un clima, yo tengo mucha expectativa en el debate que hay en general en el movimiento popular. El movimiento popular yo creo que hay un debate más de fondo porque los que luchan socialmente entienden que si no le dan una cuota de política a su lucha, está medio perdida. Concretamente, si no se logra varios diputados ambientalistas, esto va difícil, ¿se entiende lo que quiero decir? Y a su vez, por el otro lado, desde el punto de vista de los que luchan políticamente, si no hay acuerdo con los movimientos sociales y demás, no se puede detener este proceso. Este proceso que en el tiempo lleva a la polarización. Cada vez más pobres en las veras de las grandes ciudades y la concentración de ingresos. Eso es general en el mundo y también seguramente va a ser acá. Y además de eso, porque todos sus sectores más periféricos, solo que a su vez se controla más con mecanismos represivos, con la droga, con un montón de cosas más. O sea, no es tan cierto, dicho en otros términos, para lo que hemos sido, hemos tenido un pensamiento muy de izquierda, no es tan cierto que el capitalismo naturalmente deviene en socialismo. No, por supuesto. No, esa a esta altura es un infantilismo. Un infantilismo. Déjeme decirle. Puede devenir una terrible barbarie también. Pero eso también hay que considerarlo. Pues entonces yo tengo mucha expectativa porque me parece que hay cierta madurez y entonces si nosotros pudiéramos empezar a plantear con fuerza un programa alternativo muy democrático, porque en general también lo que viene de la izquierda suele ser bastante personalista y bastante poco democrático, muy democrático y muy horizontal, yo creo que se puede plantear un debate más de fondo. Pero la otra parte del debate hoy, yo lo veo hasta con cierta deshonestidad. Por ejemplo, para dar un ejemplo, que el diario Clarín aparezca horrorizado por el acuerdo Chevron con el gobierno, uno le parece un chiste, porque la verdad que han estado de acuerdo con toda la... No, después salieron 3 páginas a favor del acuerdo Chevron-YPF, gigantes, claro. Una edición dominical, así que... claro, por eso te digo, todo esto es una discusión confusa y que, entonces, para no entrar en la cuestión de fondo, apelamos a lo que dice Caparrós, que es un tema central, que el tema es el honestismo, que objetivamente es cierto, este es un gobierno corrupto, yo no de ninguna manera voy a negar, es una tragedia la corrupción, eso es así, pero lo más trágico de este gobierno no es la corrupción, lo más trágico es que tuvieron 10 años de una buena mayoría, de buenos ingresos y no realizaron una transformación importante del país, tuvieron poder. Ellos podían haber avanzado en la democratización de la tierra. Ellos podían haber avanzado en la transformación de las energías no renovables, ir a las energías renovables. Podían haber hecho muchas cosas más y no las hicieron porque siguieron teniendo la misma lógica de gobernabilidad con los fondos, con los sectores más populares y a su vez ellos ser parte más importante del poder económico. Porque el kirchnerismo ahora tiene sus capitales propios. Ahora, fíjese una cosa, diputado, que esto que analizamos en la Argentina, y yo lo trato de hacer por encima de las figuras, tratar de entender de qué trata, qué tiene el modelo político dentro de un sistema capitalista. Se expande inclusive a Bolivia, a Paraguay, a Brasil. Está mucho más expandido de lo que algunos consideran, es decir, la patria grande latinoamericana comulga con lo que se llaman populismos
en donde el modelo extractivista crece para estar inserto en esta aldea global que planteaba. Le quiero hacer dos preguntas finales. ¿No considera que sería importante resignificar algunas palabras? Para mí no es una lucha ambientalista, es una lucha política. Digo porque al decir ambientalista y ecologista se lo toma de forma peyorativa. Se cree que están peleando por una flor y en realidad están peleando por el agua. De fondo es esto. Están peleando por la vida. Claro, ahí hay que ponerle un poquito de precisión a la discusión. Yo creo que un descubrimiento ecológico importante de los últimos 20, 30 años es el tema de los ecosistemas. Este creo que es el gran descubrimiento. Nosotros veníamos con una idea de que siempre hay que transformar la naturaleza. Yo eso estoy convencido. La naturaleza no va a volver a ser lo que fue hace 25 millones de años. Siempre la transformamos. El problema es si la transformación es o no sustentable. ¿Qué quiero decir que es sustentable? Es decir, que nosotros gobernamos las consecuencias de la transformación. Las mineras no gobiernan las consecuencias de lo que están haciendo en el lugar. Nadie sabe qué puede pasar. Entonces, siempre transforma. En ese marco, transformar los ecosistemas y no saber a qué nuevo ecosistema vamos es la insustentabilidad. En ese sentido, yo creo que el problema no hay que separarlo de la producción. Es muy interesante leer las cosas que dice García Linera de Bolivia, porque él también tiene ese debate de fondo. Hasta dónde hay que negociar para extraer un poco y hasta dónde hay que fortalecer el poder popular. Porque en Bolivia uno de los problemas centrales es el desarrollo. Y uno de los problemas centrales es la industrialización. Si vos no industrializás, no hay trabajo. Si no hay trabajo, la gente no se le cambia la vida. Trabajar dependiendo de un subsidio, no. El trabajo es un tema central. O sea, yo en eso diría que coincido plenamente con vos. El tema es político, donde en el medio de eso discutimos la cuestión de la sustentabilidad. Bueno, Monsanto tiene un acuerdo desde la década del 90. Claro. Creo, bueno, no sé si usted está hasta diciembre. Bueno, por ahí le toca la ley de semillas, que está ahí. Sí, en algún momento va a salir que es una ley hecha a la medida de Monsanto. Ustedes como Proyecto Sur han denunciado lo que es el modelo extractivo de la minería a cielo abierto. Les quiero preguntar si tiene algún dato que pueda entregarle a la audiencia de desarrollo en esos pueblos donde la Barrick actúa. Desarrollo que hable de la industrialización que usted recién estaba señalando. No hay ningún desarrollo. Lo que me cuentan la gente de Andalgalá es que cada día que pasa respiran más la atmósfera de la Barrick. Este ventilador lo regaló la Barrick. Usted va y entra a un cine y ve un gran cartel de la Barrick. Entra al hospital y dice, este tomógrafo lo regaló la Barrick. ¿Se entiende? Es decir, uno respira los supuestos éxitos de la Barrick. Ahora, en términos de desarrollo, el problema de los agricultores es cada vez más grave y el problema del desarrollo de la gente es cada vez más grave. Eso no hay. Porque lo grave de Catamarca, además de eso, porque además de que depredan, o en rigor es al revés, depredan porque saquean y no saquean porque depredan, es al revés. Saquean y para saquear tienen que depredar. Claro. Entonces, el tema central es que ni siquiera son capaces de decirle a la Barrick, che, en vez de dejarlo el 3%, ¿por qué no lo dejás el 12%? Y decirle a la gente, mire, nos vamos a sacrificar, vamos a sacrificar un poco, pero este 12% lo vamos a poner para industrializar Catamarca. Nada de eso. O sea, se te saquea, la consecuencia es la depredación y no queda nada, absolutamente nada. Andalgalá, que donde voy yo, y está igual que hace años. Todavía no han resuelto generar caminos interregionales para que los que producen en un lugar puedan venderlo en el otro, porque como hay mucha montaña, habría que hacer un gran esfuerzo en construir caminos internos. Esa es la diferencia, digo yo, y lo voy a defender acá, el proceso de Bolivia, que va teniendo que negociar un poco situaciones de extractivismo, pero a su vez en Bolivia se ve que el país avanza y saliendo de un, no digo de un subdesarrollo, digamos, aunque no es una palabra feliz, de muchísimos años, ¿no? Tiene una estructura de base el modelo boliviano que el nuestro no lo tiene, no, y además posee valor crítico, diputado, ¿no? Que es clave para entender de qué tratan los procesos. No, claro, ellos dieron vuelta, como se dice, no quiero decirlo tan groseramente, pero ellos dieron vuelta a las cosas. Ustedes piensen que la indígena o el indígena, que cuando venía caminando alguien, un blanco, tenía que cruzar la calle,
ahora esa misma indígena o indígena posiblemente sea diputada. Es decir, lo de Bolivia es de una trascendencia inmensa y por eso uno tiene que hacer mucha fuerza para que ese proceso le vaya bien. Porque el combate contra el racismo, el reconocimiento a la mujer, todo eso tiene que resolver a su vez el problema del desarrollo y de la industrialización, porque uno se queda con estas dos cosas y cuando no se resuelve, los de afuera aprovechan y trabajan las contradicciones internas, como no sé si vos te acordás, ¿no? En Nicaragua, cuando, sí, claro, cuando los americanos empezaron a operar sobre los misquitos y resulta que al gobierno de Ortega en ese momento se le oponían los grupos indígenas. O sea, es una situación muy difícil, entonces hay que combinar todo y hay que resolver el tema del desarrollo, eso es un tema central. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, voy a algunas consideraciones que me sorprendieron. En el suplemento Cash de página 12, económico, se escribe una nota en donde, además de subestimar lo que es la resistencia en territorio de una multisectorial, porque no es solamente el pueblo mapuche, sino que hay varios actores políticos y sociales en Neuquén que le dicen no al acuerdo YPF-Chevron. En ese suplemento hay una parte, hay una línea en donde se pone en duda si el docente fue herido con una bala de plomo. Y hasta se sugiere que fue disparada la bala por un compañero del docente. Por eso yo decía, hay que aprender de la historia y lo que se dijo luego de los crímenes de Costequi y Santillán. Recuerden, porque de esto trata también la experiencia popular. Si en un medio progresista como Página 12 se escribe eso como para convalidar la represión, cuidado, atento. Lo segundo, no termina con la ley. Este programa que se llama Orden del Día, que tiene como significado lo legislativo, ha dicho muchas veces que una ley no resuelve el conflicto. Y los hermanos y hermanas del pueblo mapuche y la multisectorial ya han dicho que se van a instalar en Vaca Muerta, donde Chevron tiene que perforar. Y por último, antes de Chevron, en Neuquén y de YPF, hicimos un programa con un integrante del Observatorio Petrolero Sur y hemos informado aquí que el fracking está en la cuenca de Claromecó, porque ya las exploraciones las hizo YPF. Entonces, no es Neuquén, es el país en su territorio. No es ambiental, es político. Pausa la primera y regresamos aquí en Orden del Día. Hola, la Argentina necesita de tu participación.
Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.